el doctor Jaime Gutiérrez, para platicar acerca de la osteoporosis. Doctor, bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. A usted, doctor. Bueno, pues yo creo que comenzamos con la típica pregunta, ¿qué es en sí la osteoporosis? Bien, Ale, gracias. Creo que hablar de osteoporosis es retomar nuevamente el punto de decir que osteoporosis no es descalcificarse. Hablar de osteoporosis es perder masa ósea. Y masa ósea se refiere a que en el organismo tenemos un tipo de hueso con unas características de esponjoso, que así se le llama, y que hoy día sabemos perfectamente y están bien estipulados a través de los regímenes que nos hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en decir que cuando existe una pérdida de masa ósea en sus fases iniciales le vamos a llamar osteopenia, y cuando ya llega a ver o a cubrir un término o una pérdida mayor se va a llamar osteoporosis. Entonces realmente la idea de decir me estoy descalcificando creo que es un poquito errónea, más bien estoy perdiendo masa ósea. Y bueno, platicábamos en corto que la condición primordial es que al hablar de osteoporosis pensamos inmediatamente en la tercera edad, pero creo que lo más interesante también sería comentar que osteoporosis es un proceso que puede iniciarse desde edades tempranas, cuando existen padecimientos como problemas de tiroides, como problemas renales, y sabemos perfectamente, porque así nos tocó, que la mujer va a ser la que desafortunadamente va a sufrir la tendencia más fácilmente a partir de la menopausia. Oye, doctor, pero sí. ¿Por qué problemas renales? ¿Qué tiene que ver el riñón con Bien, los huesos? Tiene mucho que ver la cuestión del metabolismo del calcio. El calcio pues es una sustancia que normalmente viene en los elementos nutrientes, derivados lácteos, algunas verduras, e incluso en algunos animalitos del mar, ¿no? El detalle técnico es que la manera como se absorbe ese calcio a nivel del intestino es a través de la vitamina D. Y la vitamina D, su formación pasa por una serie de cuestiones de metabolismo, llamémoslo así para que nos entienda la gente, que a través del riñón e incluso del hígado. Y lo curioso es, viendo el primer comentario de que ustedes pusieron, la forma como se activa la vitamina D es a través de los rayos del sol. Y entonces, si no tomamos sol, pues no hay vitamina D, y entonces obviamente aún podamos tomar 2 kilos de calcio todos los días. Si no tenemos la capacidad de absorción, pues obviamente eso no va a permitir que ese calcio entre en el proceso de la formación del hueso. Ya ves, Alejandra, y tú que no te quieres broncear. Así es. De hecho... Ya, tengo que tomar la recomendación. Doctor, sí. Entonces, 2 preguntas. ¿Cuál sería o serían los grupos de riesgo y si es un padecimiento congénito? Bueno, no, congénito no. Realmente más bien hay algunos problemas en cuanto a la vitamina D, sí, de aspectos congénitos. Quiero decir, un problema en cuanto a que esa molécula no es la adecuada, como cuestión congénita. Y en los niños esa deficiencia de vitamina D se llama raquitismo. En el adulto se llama osteomalacia, ¿ok? Pero va en esa relación. Y el grupo de riesgo, decíamos, la mujer. La osteoporosis la dividimos en osteoporosis senil, que todos los seres humanos vamos a padecer, y la osteoporosis posmenopáusica, que pues a la mujer le toca, ¿no? Le toca tener que pues hacer muchas cosas en la vida, atender a los hijos, atenderlos, pero también desafortunadamente le toca esta parte de la cuestión hormonal en la cuestión menopausia. ¿Y qué tiene que ver la menopausia con la cuestión de los huesos? Lo que ocurre es que, te comento, que los huesos, su protección para ellos en la mujer son los estrógenos. Entonces, en el momento de la menopausia, la mujer entra en este proceso dejan de producir estas hormonas que llegan a ser en cierta manera el protector. Y entonces obviamente entra todo en un proceso. De ahí entonces que sí, el grupo principal, el primordial que tenemos que tener en mente es en la mujer. Y bueno, aquí hablamos de la medicina preventiva. ¿Se puede prever? Se puede prever, sí, en cierta manera. Sobre todo hacer toda una serie de contextos y una serie de propuestas para que una mujer que entra en una osteoporosis se haga el estudio para detectar en qué estado está en ese momento entrando en su menopausia. Oye, doctor, sí. Como todo proceso, esto me remite muchísimo a la cuestión de la alimentación, ¿sí? Específicamente de la alimentación de nosotros las mujeres. Así es. Entonces, ¿qué características
tenemos que tomar en cuenta características alimenticias o elementos, no sé, alimenticios. Suplementos, sí, ¿no? Bueno, para evitar la leche, ese tipo dicen de... que- ¿cierto? Sí, sí, Fíjate que es un de poco, padecimientos. la cuestión de decir que la leche allá a edades mayores ya no funciona. Realmente las orientaciones por los nutriólogos en relación al tipo de alimentos, te decía, es muy variado. Quiero decir, el decir ya no me funciona nada derivado del lácteo a cierta edad, no es cierto, porque los contenidos realmente del calcio pues se van en los elementos, pero decíamos también la parte de quién lo absorbe, que también entra también en un proceso que es la vitamina D. Entonces, la condición, si tú me dices, bueno, ¿qué puedo tomar? Pues sí, puedes seguir tomando los derivados lácteos que conocemos, incluso los yogurts. Pero Hoy también yo día creo que tenemos es- leches deslactosadas que la luego tienen oferta de problemas. leches, doctor, es también muy amplia. Sí, Tenemos leche de totalmente. soya, de almendra, De de todo un arroz. poco. Entonces, Sí. en los supermercados de, bueno, al menos de Tuxtla, he tenido la oportunidad de encontrar este tipo de leche. ¿no? Definitivamente que sí, pero bueno, no solo es esto, decíamos, también hay verduras ricas, tenemos elementos como, decíamos, los derivados como los charales, como incluso, aunque son muy feitos, la sardina tiene un buen contenido de calcio. Deje usted lo feíto, lo que huele la boca después. Fue por ahí, de repente nos decían que con mermelada de fresa se disminuía un poquito, ¿Neutraliza? pero nunca lo he probado, ¿verdad? Oiga, doctor, usted Sí. tiene aquí en la mano precisamente dos, como que un ejemplo de la Así es. osteoporosis, pero algo muy, digamos que fuerte, ¿no? ¿Cómo llega a ser el hueso? Pues se ocurre, no sé si me ayudan, realmente... A ver si quiere voltearlo para que la cámara lo vea. Aquí estamos. Ahí están los dos Bueno, ejemplos. Son ¿no? dos ejemplos, voy a ponerlo así de Así esta mejor. manera. Ok, esto sería un ejemplo. Este es nuestro tipo de hueso esponjoso, así se le llama. Tiene trabéculas, vean cómo tiene estos cruces, pues realmente son trabeculaciones, es un hueso normal, ¿sí? ¿Y qué ocurre con osteoporosis? Pues lo que ocurre es que vean cómo se va deteriorando y cómo se va perdiendo. Raquítico, ¿no? Es como... En cierta manera se va perdiendo estos enlaces, estas trabéculas que son el nombre, y entonces lo que decíamos también es que por fuera se ve muy bonito la cortical, pero por Eso dentro era lo que le preguntábamos, porque si le puede dar la vuelta, se Exacto. ve prácticamente normal. se ve normal un hueso, pero por dentro puede ocurrir esto. Hijo. Y entonces por eso le llaman la enfermedad silenciosa. Y entonces todos estos contenidos, regresando, retomando tu pregunta, las chicas que acostumbran a hacer dietas, comentábamos también, a la larga pueden producir que no haya esta absorción adecuada, y eso también va en detrimento a algunos aspectos de la conformación de la masa ósea. Entonces sí, digo, realmente el mensaje sería primordialmente a que, bueno, si es mujer, pues tener que cuidarse, no dejarse llevar a veces algunas En la cuestiones. menopausia En la mencionaba. menopausia primordialmente, acudir con su médico de confianza. Hoy día hay programas ya para realizarse estudios para poder ver si realmente estamos entrando en un proceso ya de pérdida de masa ósea. Existe el estudio, se llama densitometría ósea. Se pueden hacer en algunas regiones, en la muñeca, en el dedo, en el pie, pero el estudio ideal es en columna y cadera, porque es precisamente los sitios en donde normalmente vemos más afección. Donde Y entonces se puede detectar también. se puede detectar, y eso nos da idea cómo pueden estar los otros huesos. Y al final del día, pues lo que buscamos es que la mujer o quien tenga osteoporosis pueda recuperarse, porque sí se puede recuperar. Hoy día tenemos... Si se rompe un hueso de estos con osteoporosis, ¿se puede pegar? Bien, no, si se rompe un hueso, que los huesos que normalmente se fracturan son las vértebras, la cadera y la muñeca. En las vértebras normalmente ocurre que se aplasta la vértebra. Y entonces vemos seguramente a señoras que empiezan a Sí, perder, a las abuelitas a que luego inclinarse. caen. Ajá. Se empiezan a inclinar y de hecho pues prácticamente quedan en una condición de, a veces ya no pueden ver el sol por tan inclinado que queda su columna. Pero si es una fractura en la cadera, y pues obviamente tenemos que atenderla quirúrgicamente en la mayoría de los casos. Si es la muñeca, pues igual tendríamos que ofertar una forma de tratamiento. Pero insisto, aquí creo que lo interesante sería pues llegar en la mejor condición del hueso. Y a la mujer joven les pedimos que a partir de los 30, 35 años, aparte de una buena dieta, checar bien esta condición, y si no hay ninguna cuestión contra, es decir, que no forme cálculos en los riñones o en otros sitios, se recomienda una dosis de suplemento de calcio de 500 miligramos, digo, por favor no lo tomen así abiertamente, una dosis de calcio con vitamina D, quienes sí estén en condiciones, como suplemento.
Y entonces eso es como abrir una cuenta de banco en el hueso para llegar en mejores condiciones, sabiendo que a mejor hueso cuando llegue la menopausia, el riesgo para una fractura debe de ser menor. Prácticamente la menopausia sería, ¿qué? ¿50 años? A partir de los 50 años, a menos de que haya una menopausia temprana o que quirúrgicamente haya necesidad de quitar los ovarios, que eso es la condición, porque los ovarios son finalmente en donde se llega a producir en la mujer toda esta cuestión de las hormonas. Okay. Doctor, ¿y el ejercicio qué rol juega? Muchísimo, es una excelente pregunta. El ejercicio es fundamental porque finalmente al poner nosotros en ejercitar, con tan solo caminar estamos poniendo a que nuestros huesos circule la sangre, mejore la condición del metabolismo, obviamente tomando en cuenta los otros factores, y creo que eso ayudaría mucho. De repente nos preguntaban si la natación también ayudaría. ¿Qué pasa con natación? Sí nos sirve para mejorar cuestión fuerza, cuestión músculos, pero no hay tanta, esta cuestión de, hablemos así, estrés en la cuestión de ejercicio para los huesos, es muy pasivo. Y lo que buscamos aquí es que el paciente camine un poquito en las condiciones que pueda, porque hay algunos otros factores, problemas de rodillas o caderas que no permitan, o incluso en la misma columna. Pero lo ideal sería el tratar de hacer, hoy día tenemos a la mano pues una buena caminata, o incluso algunas cuestiones como el yoga, como el tai chi, que no son tan de alto impacto, o de alguna manera eso permitiría realmente que el paciente mantenga una actividad. Entonces sí recomendamos esto. Doctor, ya para finalizar, ¿cuál sería su recomendación para todos aquellos, para detectar a temprana edad, lo pongamos de esta manera, la osteoporosis? Vitamina D. Pues bueno, Para sí, poder tener una buena alimentación, un ejercicio adecuado, de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Creo que eso es algo muy interesante. Curiosamente, yo siempre les digo, aparte de los médicos familiares, que seguramente nos deben de estar viendo algunos, el primer médico que debe hablando propiamente de osteoporosis en la menopausia, pues es el ginecólogo, que finalmente es que en la primera etapa de que inicia toda la menopausia tiene que dar un manejo también encaminado a prever. Y bueno, ya lo que sigue, pues tenemos también algunas especialidades afines, aparte de nuestros amigos médicos familiares, los reumatólogos, los endocrinólogos, nosotros los ortopedistas, y espero no olvidárseme a alguien más, pero bueno, finalmente creo todos que los que terminen ólogos. Así es, pero sí considero que estos foros son interesantes, este tipo de pláticas son interesantes para hacer un llamado de atención a quienes no se han hecho algo de decir cómo estoy. Creo que es buen momento de acudir, hacerse un estudio, ver cuál es la condición, y afortunadamente hace 10 años pudiéramos decir que no había mucho que ofertar, pero hoy sí tenemos elementos farmacológicos que nos ayudan a mejorar la condición del hueso. Doctor, rápidamente diga en dónde está su clínica, bueno, su consultorio. Bien, están apareciendo ahí los teléfonos, pero con gusto, 612-2772, le dan los informes, con muchísimo gusto. Perfecto. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Esta es su casa.